El Señor le dará a beber el agua de la sabiduría. Él apoyará en él y no vacilará. Él lo llenará de gloria eternamente. Oramos en esta Eucaristía por la salud de Carmen, en la misa gregoriana de Ramón Patiño. Y oramos también en este día a la Divina Misericordia, en acción de gracias a Dios por los 86 años de vida de Delfina Carmen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, me alabaré. Contra ti no pequé. Y de mí, Cristo, me alabaré. Contra ti no pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios diciendo todos: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has librado del pecado por medio de la muerte y resurrección de tu Hijo, prosigue en nosotros la obra liberadora de tu gracia y concédenos el gozo de celebrar la Pascua eterna, que ahora ya nos llena de esperanza y alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos.
Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3.000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar
su palabra. Amén. Pueden sentarse. Una breve palabrita del Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar, y es que María Magdalena se fue a ver a sus discípulos, a los discípulos del Señor, para decirles que había visto a Jesús, para darles el mensaje del Señor. Y en este tiempo de la Pascua, nuestra tarea como católicos es dar el mensaje de Dios, dar el verdadero mensaje del Señor, no un mensaje transversado, no un mensaje cambiado, no, el verdadero mensaje de Dios. Por eso la pregunta inicial es, ¿qué voces estamos escuchando? Porque a veces tenemos católicos que escuchan a protestantes y entonces comienzan a dudar de su fe católica. María Magdalena fue a dar el mensaje del Señor, se lo fue a dar a los discípulos, que había visto el Señor, y fue a decirle lo que el Señor les dijo. Jesús les dijo, déjame ya porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Y eso fue lo que María Magdalena fue a decirle a los discípulos. Por eso la pregunta inicial es, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Por qué digo qué voces estamos escuchando? Porque la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla sobre el bautismo. El bautismo que es para todos, no solamente para los adultos, sino que también es para los niños. Y vamos a verlo bíblicamente. Vamos a ver ese bautizo de Dios, ese bautizo que el Señor instauró. Vamos a verlo bíblicamente. Por eso quiero comenzar con una palabra que hemos escuchado, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que Pedro estaba predicando. Le estaba predicando en primer lugar a los judíos. Y ellos no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Hay que comenzar por esa premisa mayor. Ellos no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Es más, incluso creían muchos que no era ni un profeta, y otros que era cualquier persona que estaba loca y que se hacía llamar el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro le está predicando al pueblo de los judíos, le dice, ellos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan los judíos, ¿no? Vamos a escucharlo. Dice, el día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Pedro estaba hablando ¿de quién? De Jesús. Estaba predicando a Jesús. Luego le dicen los judíos a Pedro, estas palabras le llegaron al corazón de los judíos y preguntaron a Pedro y a los demás, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan los judíos, los que no creían en Cristo como el Hijo de Dios, los que no creían en Cristo como el profeta, no lo tenían ni por profeta, ni por Hijo de Dios, ni por nada. Le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, háganse, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Pedro dice arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo? Porque Pedro tiene que hacer que esos judíos que no creían en Cristo como Dios comiencen a creer que Cristo es Dios. Por eso el bautizo, Pedro le dice bautícense en el nombre de Jesucristo. No es que Pedro instaura un nuevo bautizo como dicen los protestantes. Que Pedro instauró un nuevo bautizo y ese bautizo es en el nombre de Jesucristo y que tiene que ser en un río. Fíjense en las contradicciones de los protestantes, ¿no? Primero, que el bautizo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, y segundo, que tiene que ser en un río. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué en un río? Porque Jesucristo se bautizó en el río. Es algo como contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos al caso, si usted quiere bautizarse en el río, tiene que ir al río Jordán, allá donde Cristo se bautizó. Yo recuerdo los protestantes de mi parroquia le decían a los fieles pecaditos, los que no sabían, que el bautizo que valía era el bautizo del río Pagüey. Yo le decía, cuando la ignorancia es atrevida, ¿no? Primera cosa, en la Biblia no aparece el nombre del río Pagüey. Es un río que pasa por el pueblo, ¿no? Ya está.
Pero no es ahí donde tiene que ser el verdadero bautizo. El verdadero bautizo es cuando se hace como el Señor Jesús lo instauró, y ya lo vamos a ver. Vamos a verlo poco a poco. ¿Por qué el bautismo no solamente es para los adultos? El bautismo es para todos, para todas las personas. Y vamos a comenzar con el Antiguo Testamento rápidamente. Vamos a irnos al libro del Génesis, capítulo 17, versículo 10. Nos va a decir lo siguiente. Vamos a escucharlo para que tengamos una idea. En el Antiguo Testamento no existía el bautismo. En el Antiguo Testamento, para formar parte del pueblo de Dios, había que estar circuncidado. Es decir, que en una familia todos los varones debían ser circuncidados, y con esa circuncisión las mujeres pasaban a ser parte del pueblo de Dios, porque eran miembros de una familia. Ahora vamos a ver cómo Dios pide que sea esta circuncisión y a qué edad. Porque los protestantes dicen que un niño no tiene pecado. Ahora, yo pregunto, ¿un niño sabía que la circuncisión era para ser parte del pueblo de Dios? No lo sabía. Y como no lo sabía, el papá y la mamá tenían una obligación. ¿Cuál era? Enseñarles que formaban parte del pueblo de Dios. Vamos a verlo. Dice Génesis capítulo 17, versículo 10. Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Escuchen, es una alianza y que la deben cumplir todos. Luego dice lo siguiente: todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados, deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio, y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo, comprado por dinero o cualquier extranjero. Entonces, pregunto, ¿a qué edad tenía que estar circuncidado el niño? 8 días. El protestante dice que el bautizo tiene que ser cuando el niño crezca y que él tome la decisión de bautizarse. No, grave error, porque Cristo hace que la circuncisión, Dios hace que la circuncisión sea a los 8 días para ser parte del pueblo de Dios. Ahora, vamos con otra cita. Vamos a escuchar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice lo siguiente en el capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, nos dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, versículo 16, versículo 31 nos dice lo siguiente. Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pregunto, ¿una familia está constituida por quién? Por papá, por mamá, ¿y por quién? Y los hijos. Dice la palabra: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y luego dice: a esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Pregunto, ¿el carcelero, que era el jefe de la familia, dejó por fuera a sus hijos porque no tenían pecado? No, dice, se bautizaron él y toda su familia. Pregunto, ¿el carcelero se bautizó en el río? No, se bautizó en su casa. ¿Por qué? Porque el carcelero los había llevado a su casa a lavarle las heridas. Por tanto, no fue en un río donde se bautizaron en la casa. Y fue toda la familia. ¿Sí? Vemos en el Antiguo Testamento la circuncisión era para todos. Vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, que el bautizo era para todos. Ahora vamos a seguir viéndolo. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a buscar rápidamente en Primera de Corintios, capítulo 10, lo que nos va a decir lo siguiente, ¿no? Capítulo 10, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el mar rojo. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Moisés liberó al pueblo de Israel porque Dios se lo había pedido y le hizo pasar por el mar rojo. Sí, dice la palabra, dice Pablo escribiendo a los Corintios: todos bajo aquella nube estuvieron y que todos atravesaron el mar rojo. De este modo
todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Dice, todos quedaron unidos a Moisés al ser, ¿qué cosa? Bautizados. Moisés no le dijo a la gente, a ver, vamos a atravesar el Mar Rojo. Primero los adultos y cuando los niños estén grandes venimos y lo buscamos. No, dice que bautizaron a todos. Los bautizaron a todos. Qué interesante, ¿no? Los evangélicos dejan por fuera del bautizo ¿a quiénes? A los niños, porque no tienen pecado. Supuestamente no tienen pecado. Dice el Salmo 51, me encanta el Salmo 51, versículo 7, nos dice lo siguiente, ¿no? 51, 7, nos dice lo siguiente. Dice, purifícame. Salmo 51, 7, dice, aquí, perdón, 51, 7, sí. En verdad soy malo, desde que nací soy pecador. Desde el seno de mi madre yo soy un pecador. Y dice el protestante que nosotros no tenemos pecado, pero dice el salmista, desde el seno materno yo soy un pecador. Ahora la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿Al pastor que dice que un niño no tiene pecado o a la palabra de Dios que dice que nosotros desde el seno materno ya tenemos pecado? ¿Cuál pecado? El pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia de nuestros padres, la naturaleza caída, es decir, perdimos el paraíso porque fuimos desobedientes. Ese es el pecado original y ese es el pecado que se borra con el sacramento del bautismo. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Mateo capítulo 28, el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo San Mateo capítulo 28, versículo 18, nos dice lo siguiente. Vamos a escuchar a Jesús cómo nos da la orden del bautismo. Dice así, Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó a ellos, en este caso ¿a quiénes? A sus discípulos, y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pregunto, ¿quién tiene la autoridad en el cielo y en la tierra? Dios. Y luego dice lo siguiente, vayan. ¿Qué significa vayan? No me digan como me dijo una señora, vayan es padre donde colocan las publicidades. No. Vayan es ir. Vayan, yo lo estoy mandando. Vayan y hagan que las gentes de todas las naciones sean mis discípulos. Las gentes, todas. ¿Cómo? Dice el Señor, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y enséñenles a obedecer. Por eso la iglesia tiene, primero se bautizan a los niños, y después del bautizo, ¿qué sacramento viene? La comunión, catequesis de comunión. Después viene confirmación, y después vienen los demás sacramentos. Primero se bautizan y luego se les enseña. ¿Quién dijo que había que hacer eso? Dios, Jesús, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, fue el que dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Eso nos dice el Señor. Ahora Pedro, para terminar, dice Pedro, cuando le está hablando a los judíos, como comenzamos la reflexión, aquellos que no creían en Cristo como Dios, aquellos que no creían que Cristo era el Hijo de Dios, les dice, bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro quiere que ellos crean en Jesucristo. Pero no olvida Pedro las propiedades del sacramento del bautismo. Vamos a verla. Dice así, estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 41, dice, y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse. Primera cosa, debemos arrepentirnos. Los protestantes dicen, un niño no puede arrepentirse. Perfecto, supongamos que un niño no tiene pecado. Luego dice, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Ve? Un niño no tiene pecado, por tanto no tiene que bautizarse. Pero luego dice, y recibirán al Espíritu Santo. Ahora, el bautizo no solo perdona el pecado, sino que en el bautismo también recibimos ¿a quién? Al Espíritu
Santo. Y si usted no bautiza a su niño, si usted no bautiza a su hijo para que reciba el don del Espíritu Santo, lo está dejando a la merced ¿de quién? Del diablo. Porque recuerde lo que dice el libro del Apocalipsis, que el Señor envió desde el cielo cayó el diablo como un rayo a la tierra. Y si usted no bautiza a su hijo para que tenga el Espíritu Santo, el diablo se lo come. Lo agarra y hace con él lo que quiera. Por eso llegan muchos padres diciéndole a uno: ay, padre, para que le saque el demonio a mi hijo. No, ahí donde uno le provoca darle 2 cachetadas, pero a los padres, ¿sí? Por sinvergüenza, que no los llevan a misa, que no los bautizan, que no los quieren en confirmación. Es que eso es mucho tiempo, 2 años. ¿Sí? Eso son sinvergüenzuras. Hay que cumplir lo que el Señor nos está diciendo. Bautícenle y luego enseñen. Y luego dice, escuchen, recibirán el Espíritu Santo, porque la promesa de Dios, dice Pedro, vale para ustedes, los adultos, y para sus hijos. La pregunta que yo le hago al protestante que dice que un niño no se tiene que bautizar: los hijos, ¿en qué momento comienzan a ser hijos de una madre? Desde el momento en que es concebido. Usted comienza a sentirse madre. Usted es madre, porque usted tiene en su vientre aún hijo. Por tanto, dice Pedro, esta promesa es para ustedes, los adultos, y para sus hijos. Por tanto, según Jesucristo, el bautizo para todas las naciones no deja por fuera a los niños. Y Pablo, en el bautizo de los judíos, tampoco deja por fuera a los. Entonces, querido hermanito, no se deje engañar. La palabra de Dios nos habla claramente. Nos habla claro de que Cristo instauró el bautizo para todos. En el Antiguo Testamento formábamos parte del pueblo de Dios con la circuncisión. En el Nuevo Testamento formamos o somos hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. Y es para todos, incluyendo a los niños. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser en cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Partícipe de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor, diciendo todos confiadamente: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie le podrá arrebatar, nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que así, los que hemos renacido por el agua del Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la presentación del pan y del vino. Escuchó
sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y di consideroso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y di consideroso para aceptar su misión. No solo el vino y el pan, Te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y di consideroso para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, en tu bondad los dones que te presentamos y concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y En necesario. verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús.
Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a Ramón Patiño, quien estamos celebrando unas misas gregorianas. Estamos en la número 16. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, pues María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para limpiar. Está aquí para
puesto que han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, aficionados a los bienes del cielo, no a los de la tierra. Aleluya. Oremos. Tú que nos has concedido la gracia inmerecida del bautismo, purifica, Señor, y fortalece nuestros corazones, para que podamos alcanzar un día la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias